Radio Fe, XHAF 98.5 FM, la estación que toca tu corazón. Canal Televisión. Cristo vive. Presenta Estudio Bíblico. Horas de bendición. Somos tu radio cristiana, la X94. La X. Vamos a iniciar un nuevo libro de la Biblia para estudiarlo paso a paso. Consta de 12 capítulos, así que no es un libro muy largo, pero contiene una palabra muy nutritiva, muy concentrada dentro de la profecía bíblica, que es algo que nos interesa mucho. Me refiero al libro de Daniel. Vamos hoy a empezar nuestro estudio del libro de Daniel y con la ayuda de Dios podremos terminar, ¿verdad?, de aquí a unas cuantas semanas, porque como les dije, es un libro más corto que el libro de Apocalipsis. Si ustedes siguieron el libro de Apocalipsis cuando lo estudiamos juntos, van a encontrar que realmente estos dos libros se necesitan estudiar uno detrás del otro. O sea, los dos se complementan a tal punto que si no se estudia alguno de los dos, pues esas figuras apocalípticas y tipológicas que aparecen en los dos libros no se podrían completar, no se podrían entender al 100%. Por eso todos estamos de acuerdo que el libro de Apocalipsis debe estudiarse juntamente con el libro de Daniel. Obviamente el libro de Daniel contiene también otros temas que, como vamos a ver, son el desarrollo de experiencias personales, no solo de Daniel, sino también de Sadrach, Mesach y Abednego, que también fueron jóvenes entregados al propósito de Dios. Pero todo ese conjunto, tanto de experiencias como de profecías, obedecen a una manifestación de la soberanía de Dios sobre cualquier rey humano, no importa cuán grande éste sea o crea ser. Es así que todo el libro de Daniel debemos estudiarlo concentrados en ese aspecto que es fundamental. Dios está demostrando aquí en este libro que a pesar de que el hombre gobierna en la tierra y que a pesar que el hombre actúa independientemente de Dios en apariencia, Dios está detrás de todos los designios humanos y lo que Él decide hacer, se hará. Dios es soberano
sobre todos los reyes de la tierra y sobre todas las circunstancias de la vida. Gloria a Dios por eso. Quisiera que hagamos una oración encomendando este estudio y los sucesivos también en las manos del Señor, y que Dios nos hable a través de esta palabra. Pero quiero antes de eso agradecerles el estar con nosotros, el unirse en oración a nosotros y poder pedir y conquistar la bendición del Señor. Ese es un apoyo importantísimo. Agradezco a todos los obreros que se involucran también en estos estudios, porque hay veces como obreros necesitamos conocer un poco más a fondo estas cosas para poder ministrar a un pueblo siempre hambriento y sediento de la palabra de Dios. Agradezco a los amigos que están en sintonía. Ojalá nos puedan seguir en el transcurso de todos estos estudios que hoy estaremos empezando con la ayuda del Señor. Padre, te damos gracias en este momento por tu misericordia y por tu bondad para con nosotros. Una vez más proclamamos que tú eres el Señor, que tú eres el soberano, el que realmente manda en este mundo. Eres tú, y tú tienes tu programa y tienes tu plan, que poco a poco, a través de las eras que van pasando, se va cumpliendo y no fallará, Señor. Te pido que bendigas tu palabra en nuestras vidas durante este estudio. Danos sabiduría, danos entendimiento, Padre. Ilumina a cada hijo tuyo. Danos, Dios mío, ese entusiasmo por estudiar y por apreciar tu bendita palabra, Señor. Nos colocamos en tus manos, porque sin ti nada podemos hacer, pero contigo todo lo podemos, Señor. Envía unción fresca, envía sabiduría de lo alto, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén, Señor. Amén, Jesús. Gloria al nombre de Cristo. El libro de Daniel necesita ser corroborado con otros pasajes de la Biblia, porque está íntimamente relacionado con la historia del pueblo de Israel. Todos sabemos, o casi todos, que Daniel fue un predicador, un profeta de la cautividad. O sea, cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia, Daniel era un joven, tal vez entre 17 a 19 años, todavía en un periodo de adolescencia, y él, junto con otros nobles de Israel, fueron transportados como cautivos a Israel. La Biblia nos narra estos eventos y también el por qué sucedió esta catástrofe nacional, porque lo fue una catástrofe para el pueblo de Israel y lo sería para cualquier pueblo. Ser invadido, ser derrotado, ser humillado, ser llevados cautivos a otra nación para estar allí 70 años, como Dios lo había dicho, y así se cumplió en la vida de Daniel. 70 años, desde que él llegó allí hasta el final de la cautividad. Daniel supo, por decirlo de una manera, saludar esos 70 años de cautiverio y supo también despedirlos. Así que eso nos da una idea de la duración del ministerio de este profeta hacia el pueblo de Dios. Esto es de Daniel, el profeta de la cautividad, que junto con otros, por ejemplo, Ezequiel fue otro profeta de la cautividad, y hay otros más, pero no vamos a mencionar más, no hay necesidad. Entonces, por eso hay que relacionar. Por ejemplo, la Biblia dice acerca de las invasiones, porque no fue una sola, que hizo Nabucodonosor a Israel, a Jerusalén específicamente,
La primera ocurre en el 606 antes de Cristo, o sea, apenas empezaba. Es más, en esta invasión todavía Nabucodonosor no era el rey de Babilonia, sino Nabopolassar, que era su padre, y fue el que realmente inició el imperio babilónico, el neo-babilónico. Recuerden que Babilonia tuvo dos edades de ser imperio. Una, muchísimo más antes, más de 1000 años atrás, de esos 666 antes de Cristo, y la otra a partir de estas fechas, alrededor del año 615, cuando se levanta el padre de Nabucodonosor y derrota a varios de sus enemigos más temidos y más grandes. Por ejemplo, a el rey de Asiria, Usurbanipal, lo derrotó y obviamente tomó la capital, la ciudad de Nínive. Eso le dio un auge tremendo. Y luego derrota también al faraón de Egipto, que era un poder grande en ese tiempo, el faraón Necao, que cae en una batalla muy conocida en el mundo histórico, la batalla de Carquemis. Fue en ese mismo tiempo en que Nabucodonosor, quien estaba al mando de los ejércitos de su padre y de Babilonia, obviamente, como que de refilón pasa por Jerusalén y decide invadir Jerusalén. De hecho, en ese viaje, él se apropia de los territorios de Siria, que está al norte de Israel, y de la misma Palestina, en este caso invadiendo. Sin embargo, en ese evento que ocurre en el año 606 antes de Cristo, Nabucodonosor no destruye la ciudad de Jerusalén. Lo que hace es, claro está, llevarse algunas cosas del templo. Había mucho oro ahí, y él se los llevó como trofeos para allá, para el templo de su dios, que se llamaba Marduk, que era el principal dios babilónico. Ellos lo consideraban el señor del universo. Otra mentira que el diablo les puso en la mente en aquel tiempo, como hoy lo sigue haciendo a través de la idolatría, y pone gente que la llama reina del cielo, y al otro que lo llama el santo no sé cuánto, y a otro que lo llama el gran arcángel, etc. Todos son inventos humanos, engrandeciendo la idolatría para apartar de los caminos rectos del Señor y de la palabra de Dios a el que pueda. Repito, Nabucodonosor lo que hizo fue entonces escoger entre el pueblo que había invadido los nobles. Entre ellos estaba Daniel y sus 3 amigos y otros más, pero a ellos también los llevó cautivos a la ciudad de Babilonia. Ahí vemos ya el entronque de Daniel en Babilonia. Si usted pregunta cómo llegó Daniel a Babilonia, esa es la respuesta. En la primera invasión de Nabucodonosor a Jerusalén. De hecho, estando en esta campaña militar, Nabucodonosor recibe las noticias de que su padre Nabopolassar ha muerto. Entonces se mueve rápidamente a Babilonia y allá obviamente pues atiende el caso, recibe el reino y continúa de ahí para adelante haciendo las campañas militares que lo caracterizaron y que llevaron a Babilonia a la cima del poder en aquel tiempo. Entonces, en la segunda incursión babilónica, algunos dirán, ¿cómo ocurrían estas cosas? ¿Y dónde está registrado? Eso está claramente registrado en la palabra de Dios. Si usted lee el último capítulo
del segundo libro de los Reyes va a encontrarlo todo ahí. Y si lee el último capítulo del segundo libro de Crónicas, lo va a encontrar allí con algunos detalles adicionales. Y bueno, puede ir también al libro de Jeremías en el capítulo 52, y ahí va a encontrar también otros detalles y toda la narrativa de los eventos que acabo de mencionar respecto a la invasión de la ciudad de Jerusalén y a la transportación de los cautivos hacia Babilonia. Realmente Nabucodonosor tenía teóricamente un gran plan. El plan de Nabucodonosor era implantar la cultura y el poderío babilónico en todos los pueblos conquistados. Por eso se lleva a Daniel y a otros muchos. 8 años después se llevó a Ezequiel también, porque las invasiones fueron 3. La última fue la destrucción de la ciudad de Jerusalén y la destrucción lamentabilísima del templo del Señor, que quedó prácticamente en escombros. Esa fue ya la tercera invasión. ¿Por qué se hacían estas invasiones repetidas? Porque después de una invasión, Nabucodonosor o alguno de sus capitanes, como en el caso de su incursión final, fue un capitán de Babilonia enviado por Nabucodonosor, pero este capitán que se llamaba Naburazán, un nombre un poquito extraño, pero que fue el que decidió destruir la ciudad de Jerusalén, se hacía porque Nabucodonosor dejaba encargado a algún rey. Los últimos reyes que hubieron en Israel en ese tiempo, en esos 11 o 12 años, fueron reyes muy jóvenes, entre 25 y 18 años. Es decir, hubo reyes de 18, de 21, de 25. Eran muy jóvenes. Me imagino que esa juventud también no les ayudó mucho en cuanto a la sensatez. Y llegaba el momento en que decidían pues rebelarse contra Babilonia y no aceptar su yugo. Entonces venían otra vez e invadían. Hasta el último, ¿verdad?, que se llamaba Sedequías, que nuevamente se rebeló contra Babilonia, y lo que cosechó fue la terrible invasión que arrasó con todo, que está registrada claramente en la palabra del Señor. ¿Cuál era el propósito de Nabucodonosor cuando dio esta orden que encontramos en el capítulo 1 del libro de Daniel? Y dice así: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Noten que dice, hermanos, el Señor entregó en sus manos. Y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real. Por eso decimos, Daniel era de ascendencia noble. No es que fuera de la realeza, pero era de las familias nobles, involucrados y conectados en alguna forma familiar a la realeza. Que trajera del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. O sea, era una culturización.
de estos cautivos para que sirvieran en la corte del rey. Supongo que eso también abanicaba el ego de Nabucodonosor, así como podía decir que tenía muchos reyes en las mazmorras de los lugares donde existían estas cárceles, pues así mismo podía decir también tengo a los nobles de tal y cual país sirviéndome en mi palacio, pero al mismo tiempo les dio una preparación profunda. Le dijo que durante 3 años debían compenetrarse en la cultura, en las letras, en la lengua de los caldeos. Debían llegar a dominar la cultura caldea. ¿Qué vemos detrás de eso? Lo que estamos viendo obviamente es desplazar la cultura y la fe de estos creyentes en el verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, y reemplazarla por la adoración a los dioses babilónicos. Eso por un lado. Olvidar toda su cultura hebrea, su trasfondo cultural, y adoptar y desarrollar en ellos la cultura babilónica. Entonces, todo lo que era cultura, ciencia y religión antigua tenía que quedar atrás, y ahora, como quien dice, lavado su cerebro, iban a reemplazar esa cultura antigua con la nueva cultura babilónica. ¿Qué ve usted aquí, hermano y amigo? Un ataque a la fe, un ataque diabólico rampante para arrebatar la fe de la gente de Dios, como Daniel y sus amigos. Querían quitarles, desarraigarles esa profunda lealtad al Dios verdadero, para que entonces la rindieran a los dioses falsos que ellos habían inventado en la religión babilónica. Así es que transcurre el libro de Daniel. Hemos empezado leyendo el capítulo 1, que es una de las divisiones, que puede ser la introducción de este libro. Después tenemos las visiones y sueños de Nabucodonosor y los resultados de ellos en los capítulos 2, 1 al 4, 37. Después tenemos la historia de Daniel en días del rey Belsasar de Babilonia y de Darío, rey de Persia, capítulo 5, 1 al 6, 28. Y en el capítulo 7 empiezan las visiones de Daniel hasta la terminación del libro en el capítulo 12. Visiones de Daniel que cuando las estudiemos vamos a encontrar, hermanos, la riqueza espiritual que contienen, y nos va a ayudar a conectar allí con el libro de Apocalipsis. El nombre Daniel quiere decir Dios es mi juez. Los nombres de los judíos eran nombres que tenían que ver con alabanzas a Dios, experiencias con Dios, cosas que se relacionaban con su andar y su comunión con el Señor. Sus nombres fueron cambiados también para que ahora les llamaran con nombres que alabaran o mencionaran a los dioses babilónicos. O sea, hermanos, el trabajo satánico aquí era total. Era un encuentro, un desafío frontal para vencer, según ellos, al Dios de Israel. Recuerden que ellos pensaban que cuando derrotaban a un pueblo, estaban también derrotando a su Dios o a sus dioses. En el caso de Israel, a su Dios, porque Israel creía en un solo Dios, el Dios verdadero, igual que nosotros creemos en un solo Dios.
No hay ningún otro digno de adoración, ni de veneración, ni de ninguna reverencia espiritual, solo Jesucristo, nuestro Salvador. Así mismo eran ellos, ¿verdad? Entonces, la idea, hermanos, era arrebatarles esto e implantarles lo nuevo. En esos capítulos 7:1 al 12 encontramos cómo Dios le revela a Daniel que él tiene el control de los imperios, aunque ellos crean que son absolutos e independientes. No es así. Dios tiene el control. Hay una característica muy especial en el libro de Daniel. Fue escrito en 2 idiomas. Primero, el hebreo. Este capítulo 1 que ya empecé a leer está en hebreo, en el original, hasta el capítulo 2, versículo 3. A partir del capítulo 2, versículo 4, empieza en idioma arameo, pasando hasta el capítulo 7. De allí encontramos el cambio otra vez, cuando empiezan las visiones de Daniel, al idioma hebreo. Todo lo que tiene que ver con el mundo gentil, con los imperios terrenales, pues esos iban en arameo. Acuérdense que Daniel escribió su libro no cuando llegó a Babilonia, lo escribió en el año 535 antes de Cristo. O sea, ya él llegó en el 606 a Babilonia. Quiere decir que ya tenía toda una gran trayectoria, imbuido en alguna medida en la cultura de Babilonia, aquella que él podía adoptar. De manera que en términos culturales, ahora sí, a esta edad, Daniel dominaba más la cultura babilónica que la propia cultura hebrea, porque él vivió en Israel solo hasta su adolescencia. Después de ahí vivió toda su edad de joven y de adulto joven y de adulto mediano y de adulto mayor en Babilonia, siempre involucrado en las cosas de gobierno, porque para eso lo prepararon. Así que él dominaba perfectamente el idioma arameo, que es un idioma nativo de Siria y que era muy parecido al idioma que hablaban en Babilonia. O sea, el arameo y el babilónico eran casi idénticos. Así que ellos dominaban perfectamente el idioma donde habían estado por decenas y decenas de años. A él no le costó mucho. Entonces, aquella parte del texto sagrado, que cuando lleguemos ahí, yo le diré aquí empieza, y también le diré aquí termina, etcétera, el idioma tal o cual. Para él esto no fue una cuestión difícil, repito, fue una cuestión bastante sencilla. Es una característica muy particular de este libro de Daniel, y sí nos testifica que Daniel y sus amigos fueron gente muy bien preparada y que recibieron aquello que sí ayuda. Lo que no pudieron jamás nunca recibir ni comulgar con ello fue la cultura religiosa de los babilonios, aunque en algunos casos estuvieran dispuestos a perder la vida, a morir, para sostener su lealtad al Dios verdadero. Gloria al nombre del Señor. El libro de Daniel contiene una literatura llamada apocalíptica. No todo el libro, obviamente, pero hay una parte que vamos a ver cuando lleguemos ahí, que es de ese renglón, literatura apocalíptica, que no voy a describir
el por qué o el cómo se califica una literatura apocalíptica, porque es un poco largo, la argumentación es larga, ¿verdad? Y yo quiero concentrarme más bien a hechos. Estoy hablando un poquito alrededor de esta cultura babilónica porque es necesario para embonar a Daniel ahí, ¿verdad? Pero tanto detalle que sí es útil, pero que no es esencialmente necesario, pues no, lo estoy omitiendo, como hice con el libro de Apocalipsis. Existe una alta crítica contra el libro de Daniel, tanto que estos críticos lo ubican allá por el año 165 antes de Cristo, en lugar del año 535, porque ellos dicen que cómo es que Daniel pudo haber dicho y cómo pudo haber hablado las cosas tan exactamente de esos imperios que vendrían en forma sucesiva. Es imposible, dicen ellos, saberlo, pero se olvidan que Dios es el dueño de la sabiduría y que Dios revela los misterios y que esto no fue Daniel, fue Dios. Él siempre lo dijo, Dios fue el que le reveló lo que él escribió. Además de eso, hay muchas profecías que se cumplieron más allá del año 135 y otras que dentro de ese lapso de 135 a el tiempo de Cristo se cumplieron también. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar a Daniel si hemos de decir que lo que él dijo fue pues narrar eventos ya acontecidos? Pues entonces tendremos que también ubicarlo hasta después de la venida de Cristo a la tierra. En otras palabras, el que no cree en el poder milagroso de Dios y en el poder inconmensurable de la fe en el Dios verdadero, pues no puede entender, no va a captar nunca cómo es posible que alguien te pueda hablar de un evento que va a acontecer con lujo de detalles cientos de años antes. Para mí es fácil creerlo, para mí es muy fácil aceptarlo. ¿Sabe por qué? Porque yo creo en el Dios verdadero, hermanos. Y por eso el libro de Daniel es una bofetada a los escépticos, es una bofetada a los ateos, a los Renan de allá de Francia, y a otros que se han opuesto toda la vida, al mismo Porfirio de allá del año 260 después de Cristo, que fue el primero que empezó a querer poner en tela de duda el precioso libro de Daniel, que yo en lugar de Porfirio le llamaría porfiado, porque la verdad es que no podría, ni pudo ni podría nadie sostener esas ideas y esas argumentaciones sin fundamento que desconocen, como la crítica actual que desconoce, hace a un lado aún los descubrimientos de la arqueología para dar pie a la veracidad histórica del libro de Daniel. No lo quieren aceptar, y no aceptar lo que la ciencia dice pues nos lleva entonces, hermanos, a creer lo que se le antoje, lo que alguien diga simplemente. No, la ciencia también corrobora muchas partes históricas, por lo menos, de la santa palabra del Señor. Entonces, otros libros tienen también literatura de esta clase. Ezequiel es uno de ellos. Zacarías tiene literatura apocalíptica también. Y ahora, el que estamos viendo, el libro de Daniel. Como les dije, ustedes pueden hacer la conexión de Israel, el Israel histórico, desde el momento en que es invadido, en el último libro de Segunda de Reyes. Es más, el 24 y 25 los pueden leer y ahí se van a informar muy bien. Y el capítulo 36 de Segunda de Crónicas, como el 52 del libro de Jeremías. Y dice aquí la escritura, hermanos, siguiendo con nuestra lectura:
Y le señaló el rey a estos jóvenes ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías de los hijos de Judá, y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel, aquí hay un puntal enorme en este libro. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mire esta decisión, esta fuerza, no de voluntad, de fe, de voluntad, de fe, de lealtad a Dios. Él dijo, sí, han dicho que me van a dar la mejor comida, porque era la del palacio. Ahí no comían mal. Nabucodonosor y su corte, sin duda alguna, comían los manjares más grandes. Pero Daniel dice, no quiero los manjares del mundo. No quiero contaminarme con los manjares del mundo. Lo mismo que sus amigos, estos mencionados aquí, no quisieron. Y le dijeron al jefe de los eunucos, le dijeron, no nos obligues a contaminarnos. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y después haz con tus siervos según veas. Qué nobleza la de este joven que conocía a Jehová, el Dios de Israel. Qué nobleza. Él se da cuenta que es verdad lo que dice este jefe. Él está diciendo, si yo no les doy su alimento porque ustedes no quieren contaminarse, luego se van a ver más débiles, más insalubres, más pálidos, más débiles. Y entonces el rey va a preguntar y va a saber la verdad. Y entonces yo estaré condenado a muerte. Él como que llama a Daniel a que entienda también que él no puede acceder a lo que él está pidiendo. Entonces es cuando Daniel actúa en esa forma noble, sale a relucir el oro de su carácter. Es importante eso, hermanos, es importante. Y le dice, pruébanos 10 días, vamos a ver. Danos a nosotros solo legumbres y agua, pero no la comida que viene del palacio, ni el vino del rey. ¿Por qué no se quería contaminar con esa comida Daniel y sus amigos? Probablemente las comidas, como era costumbre en los pueblos paganos, eran sacrificadas y consagradas a los dioses de esos pueblos. Y en esto Daniel era fanático del Dios verdadero. Es mejor ser fanático del Dios verdadero que no un mediocre pancista. No, él dice, no, está bien, pero yo no puedo contaminarme porque el Dios verdadero me dice que yo no puedo comer cosas que son sacrificadas a los ídolos. Muy probablemente, aunque no se diga en forma específica, esa fue la razón por la cual Daniel
pide este favor a este jefe de los eunucos. Y de verdad prueban ellos, hermano, y a los 10 días, cuando viene la prueba de ver lo saludable que estaban unos u otros, dice la Biblia que los compararon, ¿verdad? Compararon a Daniel con estos otros muchachos que sí comieron la comida. Dice, y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar, a él le fue bien también. Se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. O sea, salió ganando también el jefe de los eunucos, porque está bien, él no podía devolver la comida al palacio porque le iban a averiguar y era igual, que iban a descubrir lo que él estaba haciendo, pero sí podía llevársela para su casa y así lo hizo. Le convino que Daniel renunciara a esas comidas porque él tenía algo que sin duda no tenía él en su casa regularmente: la comida del palacio del rey. Y dice la Biblia que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días del fin, de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y oigan el resultado. Oigan el resultado, hermano. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Es decir, en el año 1 del rey Ciro, todavía Daniel continuaba. Recuerden que Daniel escribe su libro en el tiempo del rey Ciro. Ya no era el rey babilónico, sino el rey persa, ¿verdad? Por eso él puede mencionar que continuó hasta el reinado del rey Ciro. O sea, todo el periodo del reinado de Nabucodonosor, más de 40 años. Todo el reinado de Nabonido, hijo de Nabucodonosor, que le entrega el reino a Belsasar, su hijo mayor, porque Nabonido no quiso entrar de lleno en el reino, administrativamente hablando, sino que se metió en una ciudad llamada Teimas, donde era su lugar como para esconderse de toda la bulla humana. Y él era una persona como esas personas que se recogen mucho a pensar y aman el arte y todo eso. No se interesó mucho en el gobierno y por eso le entregó a Belsasar, su hijo mayor, el reino. El tiempo de Belsasar también lo llevó Daniel, ¿verdad? Y luego en el reino conquistador de Persia, en este caso con Ciro el Grande, todavía Daniel estaba ahí. Qué maravilloso, hermanos, es grande lo que Dios hizo. ¿Cómo puedo yo redondear todo este capítulo? Le voy a decir cómo, hermano. El diablo vino de frente para arrebatarle a estos muchachos la fe, para desplazar al verdadero Dios, el Dios de Israel. Vino de frente con todas las ventajas habidas y por haber. El diablo tenía ahí todo lo que el mundo puede ofrecer para alcanzar la victoria con estos propósitos que tenía.
Sin embargo, no pudieron arrancarle a Daniel su fe, su lealtad al Dios verdadero. No pudieron romper ese escudo poderoso de la fe que tenía este muchacho, que era un hombre de Dios, y también los otros compañeros. No pudieron derrotar al Dios de Israel en la persona de ellos. Aquí vemos a un Dios victorioso, no solo a unos creyentes victoriosos que también están ahí. No, estamos viendo a un Dios victorioso. Era como si Dios dijera: vienes con toda la fuerza de tu imperio, valiéndote de todo el poder persuasivo que tienes para lograr conquistar a estos muchachos que me pertenecen. Pero no lo vas a lograr. Te voy a demostrar, y hubieron ahí varios milagros, como leímos, que no vas a poder derrotarlos. Y no pudo derrotarlos, porque donde sacaron la cabeza se llevaron su golpetazo, se llevaron su bofetón. Gloria a Dios, porque el Señor nos sostiene. Hermano, después de leer un pasaje como este, usted no puede pensar que por estar en tal situación, que no puede ser cristiano, que sí, que tengo que ir arrastrado por lo que el mundo dice, porque si no, pues bueno, salgo de ese medio ambiente. Y no puede ser que me vean como un arrinconado por allá. Pues que lo vean como un arrinconado es mejor, si usted conserva con ellos su vida espiritual. Vea a Daniel y sus amigos, eran jóvenes. Joven que me escuchas, piensa en esto. Eran jóvenes, muchachos de menos de 20 años, pero supieron agarrarse de Dios. Y lo vamos a ver más adelante una vez más. Supieron confiar en Dios. Y el diablo no pudo. En este primer round del capítulo 1 de Daniel, el diablo quedó en la lona, hermanos. Babilonia y toda su fuerza humana, la más grande fuerza humana que podía concebirse en ese tiempo, quedaron en la lona, porque ganó la fe y ganó la soberanía del Dios verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Les quiero terminar de leer, ya para terminar nuestro estudio, hasta el versículo 3, donde dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Hasta ahí, ¿sabe por qué? Porque hasta ahí está en Hebreo el capítulo 1, 2 al 3, 2, 1 al 3 de Daniel. Hasta este versículo que leí, el libro está escrito en hebreo. De aquí para adelante sigue en arameo. En su momento ya explicaremos un poquito más sobre eso, sobre esa característica tan especial, ¿verdad? Y cuando otra vez reanuda a escribir en hebreo, así lo indicaremos. Por ahora, hermanos, confiemos en el Señor en medio de nuestras situaciones de tentación, de prueba, cuando el diablo nos presiona con todo lo que tiene. Recuerde que Dios nos dará juntamente con la prueba la salida para que podamos resistir. Que Dios les bendiga, hermanos, firmes en la fe, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar y así despedimos este día de estudio. Señor y Dios, te damos gracias por tu ayuda, por tu bendición. Tú nos has dado, Dios mío, el socorro de lo alto en momentos difíciles también a nosotros. Todos los creyentes podemos testificar de momentos de apretura, de presión, de tensión, en los cuales tú nos has dado la salida. Tú nos has mostrado la forma de escapar y antes de ello también de hacer frente a nuestras adversidades
y a nuestros adversarios, Padre. Gracias por tu palabra. Bendice a los oyentes y televidentes. Que tu gracia cubra a cada uno. Bendice a cada uno, Dios mío, en su casa, en su trabajo, allí donde se encuentra. Aquel que está enfermo, tócalo, Padre, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano poderosa. Si hay alguno que está padeciendo de esta enfermedad que se llama COVID, oh Señor, extiende tu mano y haz el milagro, como hemos oído en estos días pasados, de hermanos que fueron contagiados, pero gracias a ti, Señor, han salido con bien de esta apretura. Glorifícate, oh Dios, conforme tu poder y tus riquezas en gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Canal Televisión. Cristo vive. Su ha presentado Estudio Bíblico.